¿Y por qué la Biblia es inspirada de Dios? Porque procede de Dios. Estos libros, por siglos ahora, han sido incluidos en lo que se llama un canon, el canon de la Escritura. ¿Y qué es un canon? La palabra canon se refiere a una lista de libros autorizados. Libros autorizados. Como cristianos tenemos 66 libros autorizados, pero esta misma palabra se usaba en antiguos canons, como los de Platón, por ejemplo. Esos son libros autorizados que fueron escritos por Platón. Esa palabra también se aplica a libros autorizados, libros cristianos. Y fueron autorizados por Dios mismo. Y la iglesia entonces, cuando vemos que esos libros fueron autorizados por Dios, tienen autoridad, fueron incluidos en un canon. Esta lista o este canon de libros autorizados que vienen de Dios y pertenecen a la iglesia. Textos en que predicamos, textos de que enseñamos. Y cuando hablamos de esos textos, la idea no es que la iglesia estaba determinando los libros por siglos que se iban a incluir en el canon. La iglesia estaba reconociendo, no determinando. Ya Dios había inspirado, y porque Dios inspiró, entonces el trabajo de la iglesia era reconocer esos libros que ya tenían autoridad. Esos libros que tenían que incluir en el canon de la iglesia. ¿Cuáles son los libros que incluyeron? Los libros que reconocieron, no determinaron, porque los seres humanos no determinan los textos que son inspirados, los textos con autoridad, pero Dios había determinado después de inspirar libros. Ahora el trabajo de la iglesia era reconocer entonces los libros que fueron inspirados por Dios. Entonces, una nota antes de hablar del canon. Cuando hablamos del canon, nuestro tema sobre el canon se inclinará entonces a los textos del Nuevo Testamento. Mi área de estudio como erudito es la área del Nuevo Testamento. Voy a usar entonces la discusión sobre el Antiguo Testamento para preparar la discusión sobre el canon del Nuevo Testamento. Pero el canon del Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, tiene la misma autoridad. Todos los libros, los 66 libros, fueron inspirados por el mismo Dios. Entonces, tenemos tres características cuando hablamos del canon de las Escrituras. El canon cristiano. Y antes de hablar de estas tres características que fueron usadas para determinar cuáles son los libros que deben incluir en la Biblia, reconocer esos libros y no determinar cuáles son inspirados, porque la iglesia estaba reconociendo, no determinando.